Hola a todos. En la charla de hoy vamos a ver la modernidad, es decir, la civilización moderna global, desde su inicio, con la etapa de formación, hasta la actualidad, en plena etapa de esplendor. Pero para iniciar de mejor manera o más precisa este estudio, primero debemos ver algunas cuestiones, tanto históricas como teológicas. Y comenzando por esta última, debemos tener en cuenta que, en el mundo espiritual, un ángel se revela contra Dios y convence a una legión de ángeles para hacer lo mismo. Estos son enfrentados por el resto de los ángeles encabezados por el arcángel San Miguel, quienes lo derrotan y expulsan del paraíso. Por lo tanto, estos ángeles caídos, encabezados por Satanás, ya sin poder enfrentar a Dios, intentarán destruir parte de su creación, es decir, el mundo material, a través de la seducción de los seres humanos. La victoria inicial de Satanás con Adán y Eva lo convertirá en el príncipe del mundo material, que queda enteramente herido por el pecado. Dios, en su segunda persona, se encarna con el fin de rescatar a la humanidad y por extensión al mundo material. Y será el mismo demonio quien saldrá a enfrentarlo. Lo hará sufrir todo tipo de escarnios con el fin de lograr que renuncie a su misión, buscando que sobreponga en forma extraordinaria la justicia de modo humano. Pero Cristo muere sin mancha como sacrificio por la humanidad, haciendo que el demonio se haya constituido en un instrumento más para su fin. Con esto vemos la derrota de Satanás en el mundo escatológico, pero todavía no en el mundo temporal, ya que, sabiéndose derrotado por Dios, su tarea ahora está puesta en lograr la perdición de la mayor cantidad de personas que le sea posible. Y esto es lo que vamos a analizar con la historia en esta charla. La derrota con Cristo deja con muy poco poder a Satanás, que es lo que encontramos en las profecías bíblicas cuando dice que es encadenado por 1000 años. Esto no significa que su acción se vio paralizada por esa cantidad de tiempo, sino que la eficacia de su acción, llevada a cabo a través de otros demonios, se vio potencialmente disminuida como consecuencia de su derrota en el año 30 con la pasión, muerte y resurrección de Cristo, con un efecto que duró unos 1000 años. Pasado ese tiempo, se dice que es liberado nuevamente por 1000 años, es decir, que recompone sus fuerzas en el mundo de las tinieblas para actuar con mayor eficacia en el mundo material, justamente en el momento en que se inicia el esplendor de la cristiandad. Aquí quiero hacer una salvedad, y es que, como hemos explicado en el video anterior, la civilización que continúa a la cristiandad como antítesis va a ser lo opuesto, pero hay que tener en claro que esta oposición puede darse de distintas maneras y en distinta gradualidad también. Dicho de otro modo, se puede dar con cambios no tan profundos, es decir, que afecten más a las formas de vida sin afectar el fondo en el que se sustentan las mismas, como por ejemplo las creencias o los valores. O puede darse en ambas, pero siendo restituido el fondo con contrarrevoluciones que no hagan de la nueva civilización un opuesto tan radical, como por ejemplo se dio con la revolución religiosa, que naturalmente activó un sistema de defensa de la civilización anterior, dando como respuesta el Concilio de Trento, lo que muchos historiadores llamaron reforma al cisma protestante y contrarreforma al concilio, que si bien estos términos no están debidamente empleados, nos permiten distinguir una acción y una respuesta que de alguna forma amortiguó en la sociedad ese primer golpe revolucionario, corrigiendo algunos vicios y también permitió afirmarse y sustentarse sobre las prácticas tradicionales que habían sido atacadas por la revolución. Pero luego de esto vamos a ver una acción directa de Satanás, que va a asegurarse que no exista este tipo de contrarrevoluciones para que en la antítesis se pueda plasmar un mundo totalmente anticristiano que haga perder la mayor cantidad de almas posibles. Aclarado esto, pasamos entonces al siglo XI, es decir, 1000 años después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Aquí vemos cómo el demonio comienza a actuar, muy lentamente, pero con un plan bien diseñado, sabiendo que cuenta con 1000 años para llevarlo a cabo. En este momento se comienza a ver su intervención de manera más trascendente en la historia del hombre. Pero para explicar esto, primero debo poner en situación de lo que ocurría entonces. Y para esto voy a hacer referencia a dos antecedentes. El primero es en el siglo VII en la península arábiga, donde un mercader llamado Mahoma logra unificar las distintas tribus beduinas conformando un nuevo Estado nacional al darles una identidad a través de una nueva religión, la que toma elementos de las otras dos religiones que tenían influencia en la zona,
tanto la cristiana como la judía. Nace así el Estado árabe, que además de su lengua, justamente el árabe, junto a la religión islámica, serán los elementos de unificación, dando base a la cultura musulmana. Pocos años después, esta nación comenzará una expansión constituyéndose en un imperio. Y el otro es que dentro del mundo cristiano se va a producir en el año 1054 el primer cisma importante, conocido como Cisma de Oriente. Y este no responderá a cuestiones de fe, sino que será un tema estrictamente político, ya que en ese momento el imperio bizantino, en cuestiones de fe, dependía institucionalmente de un líder, que se encontraba en un pequeño e inestable reino extranjero que además era vasallo de otro reino europeo, razón por la cual el cisma no solo le daba plena independencia, sino que además el emperador lograba una ascendencia privilegiada sobre el nuevo primado de la fe. Aclarados estos dos hechos, volvemos al punto de partida, donde comienza en forma sistemática la intervención de Satanás. Y es que a finales del siglo XI, el Papa Urbano II llama a los reinos cristianos a liberar los santos lugares, comenzando de esta forma lo que se conoció como las Cruzadas. No cuestionamos el llamado en sí, teniendo en cuenta que para esa época existían tres lugares principales de peregrinación en el mundo cristiano. Uno era Roma, el otro era Santiago de Compostela, y por supuesto los santos lugares en Palestina. Este último hacía mucho tiempo que estaba bajo el dominio musulmán, pero los árabes solo cobraban una suerte de peaje a los cristianos que iban a peregrinar allí. Sin embargo, a mediados de ese siglo, el poder del imperio había caído bajo el poder de los otomanos, o dicho de otro modo, del pueblo turco, y estos directamente habían prohibido las peregrinaciones cristianas. Por lo tanto, sí encontramos una necesidad espiritual de la cristiandad, pero la pregunta es si era el momento adecuado para realizar ese llamado, ya que varios años antes el papado había recibido un pedido de auxilio del emperador bizantino cuando Bizancio estaba a punto de caer bajo el poder de los otomanos, bajo promesa de terminar con el cisma religioso. Sin embargo, este pedido no fue atendido en su momento, por lo que cuando llega la respuesta de Roma, el peligro sobre Bizancio ya había desaparecido. Y además, ya no eran ni el mismo papa ni el mismo emperador los que gobernaban. Por lo tanto, la promesa no solo quedó sin efecto, sino que además el imperio bizantino no intervino en las cruzadas. Pero claro, independientemente de cuál pudo ser la motivación de ese llamado en ese preciso momento, hoy lo podemos analizar bajo las consecuencias que dejaron las cruzadas con respecto al objetivo planteado, más allá de otras consecuencias no planificadas donde se ve actuar la gracia de Dios, como por ejemplo bien fueron los actos heroicos, las manifestaciones de piedad cristiana o la fundación de las órdenes caballerescas. Por lo tanto, y pese a ello, el éxito de las cruzadas fue relativo o más bien con sabor a fracaso. Pero además también debemos tener en cuenta otras consecuencias tan poco planificadas, pero que afectarán la vida de la población europea. Por un lado, si bien exaltó el valor patriótico en los ejércitos, por otro lado, la pérdida de muchos señores feudales llevará a resquebrajar el equilibrio político del sistema feudal, beneficiando la concentración del poder en los reyes. También existieron campañas que no cumplieron su finalidad, sino que se dedicaron exclusivamente al comercio, estableciendo nuevos contactos para obtener productos orientales inexistentes en Europa, iniciando de esa forma un nuevo tipo de comercialización que lentamente dará lugar a la formación de una nueva clase, la burguesa, que con el tiempo romperá también con el equilibrio social del sistema feudal. En definitiva, lo que intento explicar es que indirectamente las cruzadas fueron las que agrietaron el sistema feudal, permitiendo la concentración del poder político en los reyes y la concentración del poder económico en los burgueses, que no son los mercaderes de la alta edad media que vivían del fruto de su trabajo, sino que son nuevos comerciantes que especulan con el precio de los productos que no tienen competencia y lucran con el dinero obtenido a través de préstamos a grandes intereses, sobre todo alentando a los reyes a expandir su poder sobre otros territorios, financiando las campañas militares a cambio de más dinero y ascenso social. Todo esto se comenzará a ver en la etapa conocida como la Baja Edad Media, y uno puede descubrir como primer representante de esta nueva monarquía autoritaria
a Felipe el Hermoso de Francia a partir del siglo XIV. Con esto se comienza a ver un cambio de escenario que permitirá a su vez otro tipo de cambios que a futuro abran paso a las sucesivas revoluciones de la modernidad, como por ejemplo el movimiento renacentista, que a través del arte y la literatura expresará este tipo de cambios que venimos analizando, donde lentamente se desplaza la visión teocéntrica del mundo cristiano por la antropocéntrica de la modernidad. Es decir, que Dios ya deja de ser el centro de todo impulso humano y ese lugar es ocupado por el mismo ser humano. Pero antes de llegar a esto, nos queda ver una nueva intervención de Satanás, que será fundamental para dar lugar al cambio de mentalidad de la época. Me refiero a la aparición del pensamiento nominalista. Para comenzar a hablar de nominalismo, lo primero que tenemos que hacer es ver cuáles fueron las ideas que primaron durante la civilización cristiana occidental. Y estas ideas se transforman en ideas rectoras porque las concepciones filosóficas son las que se impregnan en la cosmovisión del pueblo, del mundo de esa época o de esa civilización, y que permitan analizar, ver y proyectar el mundo de acuerdo a esas ideas. Por lo tanto, conocer estas ideas nos permite conocer el pensamiento del hombre de la época y de esa forma entender los hechos que van transcurriendo. Hoy es importantísimo este concepto, ya que vemos cómo la filosofía fue impactando durante todo el proceso moderno y fue transformando la mentalidad del hombre. Pero volviendo a la civilización cristiana occidental, encontramos en sus inicios a San Agustín, quien va a tomar las ideas de Platón y las va a convertir al cristianismo, generando una concepción que va a regir justamente toda la mentalidad. Es importante, por ejemplo, destacar una idea que va a ser rectora dentro de toda esta civilización, que es la teoría de las dos espadas, como después se la conoció, donde hablan de una autoridad centrada en lo temporal en el príncipe y en lo espiritual en la figura del Papa. Entonces, entre estas dos se complementan para gobernar el mundo y una cuida de la otra. Si el príncipe sale de sus concepciones morales cristianas, es el Papa quien debe reprender. Y si el Papa o la fe se ve amenazada, más que el Papa la fe, amenazada, es el príncipe quien debe salir en su protección. La teoría de las dos espadas, junto con la de la ciudad de Dios, que nos habla de que existen dos ciudades, una la temporal, donde habita el hombre, y la otra la celestial, a donde aspira a llegar el hombre, es decir, la ciudad eterna o la ciudad de Dios, es la que va a regir la mentalidad de toda la civilización, hasta que en el siglo XIII, es decir, 10 siglos después, se descubran el pensamiento de Aristóteles y sea Santo Tomás el encargado de convertirlo al cristianismo, con lo que se nos conoció como el pensamiento realista, o es el pensamiento cumbre de la escolástica, el método que se utilizaba en la universidad en ese momento. Aquí hay algo para tener en cuenta, que si bien es digno destacar la labor de las nacientes universidades en el desarrollo del conocimiento en todos sus ámbitos, muchas veces también llevó a acaloradas discusiones entre distintas cátedras, entre distintos maestros, grandes pensadores sin duda, entre distintas órdenes, porque dentro de ellas estaban, por ejemplo, las órdenes franciscanas y las órdenes dominicas, y por ahí cada una manejaba alguna universidad distinta. Por lo tanto, también había rivalidad entre las universidades y cada universidad la encontrábamos dentro de una ciudad. Por lo tanto, también rivalizaban no solamente las universidades, sino las ciudades entre sí por determinadas cuestiones o por determinados temas. Y es esta rivalidad la que va a llevar a justamente intentar contraponer el pensamiento de Santo Tomás con el fin de alcanzar un pensamiento superador. Como dijimos, Santo Tomás es un dominico, que lo encontramos en el siglo XIII en la Universidad de la Sorbona, París, Francia. A él se le va a oponer un franciscano en la ciudad de Oxford, en la Universidad de Oxford, en Inglaterra.
hay que tener en cuenta que esto va a ser recién en el siglo XIV, con un pensamiento distinto y totalmente contrario al de Santo Tomás, porque va a negar la forma en que plantea Santo Tomás se puede alcanzar el conocimiento, y a través de esta negación o antítesis al pensamiento realista va a formular un nuevo pensamiento. Este pensador se llama Guillermo de Ockham, padre del pensamiento nominalista. Bien, vamos a tratar de explicar de forma breve y sencilla esta diferencia entre estos dos pensadores. Para Santo Tomás, uno cuando conoce a través de los datos sensibles algún objeto o alguna cosa, abstrae la esencia de esa cosa. Por lo tanto, lo puede conceptualizar y lo puede identificar en otra realidad. Con esto se alcanza el conocimiento. Mientras que para Guillermo de Ockham no se puede conceptualizar. ¿Qué significa esto? Que el hombre no puede abstraer los datos esenciales de una cosa, abstraerla en su mente y conceptualizarla. Por lo tanto, es imposible alcanzar el conocimiento. Lo voy a tratar de poner un ejemplo. Cuando nosotros conocemos por una mesa, nos explican, nos muestran, nos enseñan lo que es una mesa. Captamos la idea de la mesa. Entonces no hace falta que cuando vamos a un nuevo lugar nos cuestionemos si es una mesa lo que vemos o no cuando vemos una mesa, sino que dado a que nosotros tenemos el concepto universal de lo que es la mesa, la podemos identificar. Bueno, para Guillermo de Ockham esto no es posible, sino que nosotros podemos tener una idea aproximada, pero siempre nos vamos a estar cuestionando si es una mesa o no es una mesa. Siempre va a estar expuesto a refutación, independientemente de que la idea me pueda llegar a decir que es una mesa, pero puede modificarse. Con esto, él niega la posibilidad de conocer el concepto de mesa, a no ser que conozcamos todas las mesas del mundo, lo cual es imposible. Por lo tanto, el conocimiento universal, el conocimiento es imposible para Guillermo de Ockham. De esta forma, entramos en una contradicción. ¿Por qué? Porque lo que para Santo Tomás es un conocimiento que lleva a lo absoluto, para Guillermo de Ockham ese conocimiento siempre va a ser relativo. ¿Qué dice Guillermo de Ockham? Bueno, por convención, aquello que se parece, por ejemplo, a una mesa, le vamos a poner un nombre, pero no es un nombre que lo identifique, que le dé unas características particulares, como haría Santo Tomás, sino que es un nombre puesto por convención, que se puede modificar si el día de mañana cambian las circunstancias. De esta forma vemos cómo este pensamiento, que nace en contraposición al anterior, lleva a la imposibilidad de conocer, y esa imposibilidad de conocer hace que todo sea relativo. Y esto que surge a nivel intelectual se va a plasmar en la realidad, y basta mirar el día de hoy cómo vemos el triunfo del pensamiento nominalista por sobre el pensamiento realista. Es decir, hoy todo es relativo, y esta relatividad que comienza con el nominalismo se va a ir involucrando en cada una de las revoluciones. De hecho, primeramente se va a meter con el tema de la moral, va a intentar relajar las morales y los dogmas cristianos, y ahí vamos a ver la consecuencia de la primera revolución un siglo y medio después, que va a ser muy bien tomado justamente por ¿quién? Primeramente por los burgueses, porque les permitía, ¿no es cierto?, limpiar un poco sus conciencias y justificarse cuando realmente sus actos dejaban de ser cristianamente morales. Y por otro lado también, a la larga, por la clase política, que también le va a servir para limpiar conciencias, ¿no es cierto?, y justificar determinadas acciones, empezando por algunos reyes
y siguiendo por muchos y varios funcionarios. Bien, de esta forma hemos visto cómo se fue armando todo el escenario que permita una transformación o un cambio de civilización, culminando justamente con el nominalismo, que va a ser el punto de partida donde se apoyen todas las revoluciones que se van a dar a partir de ahora.